Jueves de Academia. Hoy tenemos un tema muy importante, tiene que ver con el acceso al agua potable en Venezuela. Bienvenidas las personas que se están conectando en este momento. Tenemos un invitado especial, el profesor José María de Viana. Bienvenidos. Vamos a esperar unos minutos a que se conecten distintas personas que están en proceso de unirse a esta transmisión, y también nuestro invitado especial, el profesor José María de Viana. Bienvenidos a todos, buenas tardes. Estamos en Jueves de Academia, un espacio de intercambio académico de la Escuela de Trabajo Social, donde debatimos sobre trabajo social, economía, salud, panorama nacional, internacional, la política social, etc. Estamos esperando que se conecten más personas. Bienvenidos a todos los que se están conectando en este momento. Estamos esperando a nuestro invitado especial, el profesor José María de Viana. Hoy vamos a estar conversando sobre el acceso al agua potable en Venezuela, alternativas para las comunidades, con el profesor José María de Viana. Bienvenidos las personas que se están conectando, nuestros estudiantes, egresados. Bienvenidos a todos. Buenas tardes, bienvenidos. Gracias por conectarse, las personas que se están uniendo en este momento hasta esta hora. Vamos a esperar unos minutos a que se conecten más personas y a que llegue nuestro invitado especial, el profesor José María de Viana. Bienvenidos, gracias por asistir a esta actividad. Bienvenido, profesor Carranza. Bienvenida la profesora María Angelina. Vamos a esperar unos segundos que se conecte el profesor José María de Viana. Como les decía, hoy vamos a estar conversando sobre el acceso al agua potable en Venezuela, alternativas para las comunidades. Bienvenidos a este espacio de intercambio, a Jueves de Academia, un espacio donde debatimos sobre trabajo social, ciencias sociales, economía, panorama nacional, internacional. Estamos esperando al profesor que se una a nuestro invitado especial del día de hoy. Bienvenidos, gracias por conectarse, profesores, estudiantes. Gracias por estar acá con nosotros. Profe, ya lo contacté. En cualquier momento. Profesor Luis Esa, Pufat, la profesora Margarita Rojas, bienvenido. Profesor, ¿cómo está? Muy bien, ¿Me oye? profesora. Sí, le escucho perfecto. ¿Usted me escucha bien? Bienvenido. Sí, profe, bienvenido. Gracias por aceptar nuestra invitación. Vamos a comenzar. Les decía a las personas que se están uniendo que hoy tenemos un tema muy importante. Voy a pasar entonces a presentarlo. Bueno, el tema de hoy es el acceso al agua potable en Venezuela y las alternativas para las comunidades. El profesor José María de Viana es ingeniero civil, egresado de la UCAP, ingeniero en planificación de cuencas, docente de la UCAP, Universidad Metropolitana Yediesa. Fue ingeniero de planificación y director de planificación de recursos hidráulicos de cuencas en el extinto Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales Renovables entre el año 1977 y 81. Fue director general de Acueducto Metropolitano de Caracas. También ingeniero consultor de desarrollo de proyectos de ingeniería hidráulica y ambiental, experto hidrólogo de la Agencia de Cooperación Técnica Alemana en el proyecto de fortalecimiento de la red hidrométrica de Venezuela. Y también fue presidente de Hidrocapital hasta el año 1999. Bueno, como podrán ver, tenemos un invitado de lujo para tratar este tema fundamental y un tema que nos preocupa mucho en Venezuela por las dificultades que estamos padeciendo en materia de servicios públicos, particularmente de acceso al agua potable.
La dinámica es la siguiente: vamos a tener 25 minutos durante los cuales el profesor nos va a exponer la temática y posteriormente vamos a ir recibiendo las preguntas, se las vamos a presentar al profesor para que en los minutos. Entonces, sin preámbulo, vamos a comenzar. Profesor, reitero el agradecimiento y en el nombre de mi comunidad, de la Escuela de Trabajo Social y en el mío, por aceptar esta invitación. Tenemos algunos problemas de conexión con el profesor. Vamos a ver. Profe, no lo tengo. Vamos a esperar unos segundos a que cargue aquí la imagen y el audio. Él está conectado con nosotros, pero hay algunas dificultades. Si por algún motivo tenemos que salir de la transmisión, por favor no se alejen, vuélvanse a conectar, estén muy pendientes, porque vamos a retomar. Ahora sí. Ahora sí, profesor, ahora sí. Adelante. Gracias. Bueno, nada. Lo primero que quería comentar, solamente algo que sabemos todos, que estamos hablando de servicios públicos. Servicios públicos corresponden a un tipo de servicio que los ciudadanos no se pueden dar por su cuenta, que por razones técnicas o por razones de escala o por razones de seguridad son una responsabilidad del Estado. La responsabilidad más importante, la primigenia de un Estado, entonces, es suministrar servicios de calidad a su gente, a los ciudadanos a los cuales se debe. Y vamos a decir que es una estrategia fundamental que en todos los estados ocurre, porque la reducción de la pobreza a través de servicios públicos de calidad es una estrategia muy poderosa, porque es masivo, porque va más rápido que la economía. Eso hace que todos los gobiernos, y esa fue la historia nuestra, le dieron enorme importancia a los servicios públicos, porque va a llegar usted más rápido con agua potable, con energía eléctrica y con telecomunicaciones a las zonas más pobres de un país, y la economía siempre va más lento, pero la primera señal de reducción de pobreza son los servicios. En el caso del agua podemos decir que es fundamental, y toda la vida hemos dicho en Venezuela que el agua es vida, pero en el caso de los venezolanos es mucho más, porque para los venezolanos los hábitos de higiene, los hábitos de estar limpio, de tener nuestra casa limpia, nuestra ropa siempre limpia, puede ser ropa muy humilde, pero es siempre limpia, han sido alterados fundamentalmente porque cuando no hay agua en la casa, nosotros nos damos cuenta que podemos vivir en una casa muy bonita, pero sin servicio estamos en la miseria. Lo otro que es importante decir es que es un elemento de salud, no solamente de bienestar, sino también de salud. La razón por la cual hay ingenieros que estudiamos ingeniería sanitaria es porque los médicos nos explicaron que un país sin agua potable no era un país sano. Entonces el tema de la salud es fundamental. Lo otro que yo quiero comentar es que Venezuela fue un país privilegiado. Desarrolló, construyó, tenemos en nuestro patrimonio los sistemas de acueducto quizás mejor realizados de toda la región. Eso significa que nuestra infraestructura originalmente es profundamente robusta, está construida de muy buena manera y es extremadamente sólida. Y usted entonces me puede preguntar, bueno, diga, explíquenos entonces, ya que usted dice que es robusta, ¿cómo en mi casa no llegue el agua? Y podríamos resumir en que Venezuela es un país que tiene los embalses llenos de agua, pero las ciudades están sedientas. Es decir, aquí lo que ha venido ocurriendo es que los procesos en el cual nosotros construimos los embalses, los construimos casi todos lejanos a las ciudades buscando una condición natural favorable. Es decir, en el caso de las fuentes principales, por ejemplo, del acueducto de la Gran Caracas, están en un parque nacional, que es el Parque Nacional Guatopo, o en el Parque Nacional Lagartijo. Eso quiere decir que no están al lado de la ciudad. En general, en todas las ciudades de Venezuela, las fuentes están entre 30 y 70 kilómetros de distancia. En el caso de Maracaibo es igual.
La ciudad está en un sitio, las fuentes de agua están lejanas. Pues bien, esos sistemas que traen el agua están constituidos fundamentalmente por grandes tuberías. Cuando hablamos de grandes tuberías, estamos hablando de tuberías de 2 y 3 metros de diámetro y por grandes estaciones de bombeo. En un proceso político que ocurrió en Venezuela y que todavía lo continuamos sufriendo, hubo un proceso autoritario que vio a las empresas de servicio como un centro de poder y por lo tanto la conquistaron. Las empresas de servicio en Venezuela tenían una tradición de permanencia de los equipos técnicos. Para que tengan una idea, el doctor Efraín Carrera, que estuvo en Edelca, pasó casi 28 años en Edelca. El doctor José Pepito Lander, que era el presidente del metro, pues pasó también 30 años en el metro. Es decir, había una conciencia de que los equipos técnicos que manejaban cosas complicadas no debían ser molestados. Y pasaron distintos gobiernos, así funcionaba. En el caso mío, pasé por 3 gobiernos democráticos, porque efectivamente se entendía que la injerencia dentro de las empresas no podía darse sino con gente competente. Bueno, esa historia, esa tradición se rompió. Las empresas fueron sustituidas, no solamente los altos cuadros, los altos niveles de dirección, sino también los niveles técnicos por distintos tipos de personas, quizás en muchos casos con buena voluntad, pero con muy poco talento. Inclusive en algún momento eso evolucionó hacia oficiales del ejército o de la aviación que nunca habían conocido de los temas. Entonces, ese proceso de deterioro institucional llevó a que las prácticas fundamentales de mantenimiento, de reparación de esas infraestructuras se abandonaran. Y lo que viene ocurriendo es que estos distintos sistemas, nosotros hemos estudiado en el país 24 sistemas matrices de abastecimiento de agua, todos coinciden que el deterioro físico, mecánico, eléctrico de los sistemas de transporte han llevado a una situación en donde falta el agua en todos los rincones del país. Mire, a excepción de San Cristóbal, que en las encuestas aparece medianamente bien, en el sentido de que hay un grupo de personas que dice que no le molesta el servicio de agua. En el resto de las ciudades, inclusive ciudades como San Félix y Ciudad Guayana, que están rodeadas de agua por todas partes, no tienen servicio. Y en este momento esas empresas están muy desvalidas, no solamente de recursos económicos, sino más importante que eso de talento. Finalmente quiero recordarles que esta situación terrible que llegamos, que nos convierte en uno de los países más pobres en términos de servicios públicos, casi miserables por la condición de los servicios, que llega al extremo de que la mitad de los hospitales venezolanos no tienen servicio de agua, si tienen que recibir pacientes pero no tienen agua. Fue después de un periodo de enorme riqueza fiscal. Cuando digo eso, digo que entre el año 2004 y el año 2014 Venezuela recibió más recursos fiscales que en toda su historia. Y en ese momento, dinero en gran volumen, manejados con muy poco criterio técnico, pero además con poca probidad administrativa, hicieron que esos recursos prácticamente fueron absolutamente inútiles. Quiero decir que no hay ninguna obra nueva en los últimos 20 años que mejore la condición del servicio de agua potable. Yo quería quedarme aquí porque muchas veces pensamos en que el problema es un problema de dinero. Efectivamente, hay un problema. Para reparar las cosas vamos a necesitar recursos financieros. Pero yo quiero destacarles que es mucho más importante, en el caso venezolano lo comprobamos, el talento y la probidad administrativa para utilizar los recursos de manera sabia, transparente y responsable con la gente. De tal manera que el país comenzará a cambiar el día que los servicios comiencen a llegar a los hogares más humildes. Y la mayor ilusión que tenemos, mire, es que el día que una persona en Carapita o en La Dolorita o en Charallave comience a recibir agua abundante y limpia, la gente en Venezuela sabrá que el país comenzó a cambiar. Muchas gracias, profesora. Resumida y contundente presentación. Ya me están llegando algunas preguntas. Usted me dijo que iba a ser breve para poder responder preguntas y debatir con el público. Claro. Entonces, que sí. Ajá. Claro que sí.
Con mucho Ok, gusto vamos a aprovechar para conversar con las personas que están acompañando. exacto. Entonces, ahí ya tengo aquí algunas preguntas que han llegado. Eh, ¿Por qué ha ido empeorando el suministro de agua en Caracas? Es la primera pregunta que me llega. Bueno, aparte de los saludos que tengo por acá, es la primera pregunta que me llega. También, ¿cómo juzga usted la calidad de agua del agua en Venezuela? Muy bien. Bueno, fíjese lo que el proceso de desgaste y de deterioro físico-mecánico no se detiene a menos que usted lo corrija. Es decir, los motores y las bombas funcionan todos los días, siguen enviando agua. Si están deteriorados y no se reparan, se dañan más. Es decir, el concepto fundamental es que el daño físico en los sistemas no se repara solo, ni con oraciones, sino que efectivamente tiene que llegar un día en que digamos, mire, vamos a repararlo. Eso no ha ocurrido, eso no ha ocurrido. El gobierno continúa haciendo decisiones en la dirección equivocada. Por ejemplo, acaban de comprarse cerca de 1.000 camiones cisternas. Eso no tiene ningún sentido, es de las cosas más terribles que ha podido pasar. Bueno, porque los camiones no producen agua, ¿no? Los camiones toman agua del mismo producto que no tienen. Entonces, el servicio de agua en Caracas va a estar cada día peor hasta el día en que decidamos empezar a repararlo. Si usted decide repararlo y usted pone a plena capacidad el sistema TUI 2 y el sistema TUI 1 y repara las estaciones de bombeo dentro de la ciudad, usted comenzará a tener este mejor servicio. El tema de la calidad, mire, el tema muy importante es que el agua, su razón principal, lo dije antes, era sanitaria. Nosotros estudiamos ingeniería sanitaria porque hay unos médicos que nos explicaron que un pilar fundamental de la salud pública es tener agua limpia, potable, decimos nosotros. Potable significa que no nos haga daño si la tomamos, es decir, que tenga condiciones de un alimento. Y eso se logra con dos cosas. Una primera, que la mayoría de las fuentes, como yo le dije anteriormente, vienen de fuentes naturales que tienen muy buena calidad, ¿ok? Pero esas fuentes tienen que ser tratadas. Una cosa que han observado las personas de Caracas, por ejemplo, que viene de color amarillento. Entonces, eso está asociado con que las fuentes de agua en este momento tienen en solución sales de manganeso que le dan ese color. Bueno, pero resulta que hay unas estructuras, no solamente son para transportar el agua, sino que hay unos lugares que llamamos plantas de tratamiento, que son unas fábricas que toman el agua y que tienen la capacidad de sacar el agua absolutamente limpia. Esas plantas también están en mal estado. Entonces, efectivamente, tenemos dos cosas que están funcionando mal. Los sistemas traen poca agua y las plantas de tratamiento no están tratando correctamente el agua. Entonces, el agua que usted está recibiendo, no solamente aquí en Caracas, sino en muchos sitios, no tiene condiciones de agua potable. Si usted puede notar que el agua huele mal, o tiene mal color, o tiene mal sabor, ese agua no es potable. Y en algunos casos también se ha podido comprobar que el agua contiene algún tipo de bacterias que hacen daño. En el caso de Barcelona, como ustedes saben, hubo una investigación muy seria, tuvimos una epidemia con trastornos digestivos muy graves y algunas personas se enfermaron y tuvieron que hospitalizarse y otras personas murieron. Entonces, el tema de la calidad es un compromiso. No es suficiente mandar agua, sino que el agua tiene que ser potable. Preguntas. ¿Se aconseja la construcción de pozos? ¿Cuáles alternativas se pueden presentar para Caracas? ¿Cuál es la inversión que se requiere para recuperar el sistema de suministro de agua potable? Preguntan también, ¿cómo se puede recuperar? Otra pregunta, ¿cómo quedó la interconexión con el embalse de Calabozo? ¿Se puede traer agua del Orinoco? Bueno, vamos a comenzar. Los pozos, mire.
una de las fuentes locales más importantes que tiene Caracas es su acuífero, es decir, los valles del río Guaire y el río Valle a través de millones de años se llenaron de sedimentos. Son una cuenca que está lleno de arena, de grava, y en ese acuífero tenemos agua subterránea, ok. En general de muy buena calidad. Claro, la cantidad de agua no es suficiente para toda la ciudad. Los cálculos que se han hecho con medición de isótopos hablan de que alrededor de 2.000, 2.200 litros por segundo podríamos explotar de forma correcta del acuífero. Pero el acuífero no lo utilizamos durante muchos años. Desde los años 60 se abandonaron los pozos. ¿Por qué? Bueno, porque las fuentes de fuera de la ciudad eran muy poderosas. ¿Qué está pasando? Bueno, como ustedes saben, la eficiencia es importante. Hoy en día la ciudad recibe 12.000 litros por segundo, y cuando yo entregué Hidrocapital a la señora Jacqueline Farías en el año 99, en marzo del 99, la ciudad recibía 20.000 litros. Es importante eso, mire. Hoy en día la ciudad recibe 8.000 litros menos que hace 20 años. Ahí está la carencia. Usted me pregunta cómo se resuelve. Pues mire, yo le dije antes que los sistemas eran muy robustos. Muy robusto quiere decir que no se dañan, que uno los puede reparar, que uno los puede recuperar. Lo más económico y lo más rápido es reparar los sistemas de transporte que tienen dañadas, ¿qué cosa? Motores y bombas, fundamentalmente, y válvulas en algunos casos. Pero si usted se pone a reparar el sistema TUI 2, por ejemplo, usted le puede dar a la ciudad 3.000 litros más sin construir nada nuevo. Si usted repara el sistema TUI 1, puede meterle otros 3.000 litros por segundo. Reparando lo que nosotros tenemos. No hay que construir cosas nuevas. Pero le voy a decir algo más. Si en vez de comprar los camiones cisternas, ese dinero lo hubiéramos metido en reparar el sistema TUI 2, hoy tendríamos 3.000 litros por segundo más, porque se gastó más plata en los camiones cisternas de lo que cuesta reparar eso. ¿Ok? Entonces es muy importante que estemos informados. Lo primero que hay que hacer es poner a trabajar esos sistemas. Usted repara de las 3 líneas, una, y le da a la ciudad 1.000 litros por segundo. 1.000 litros por segundo cambia la situación totalmente. Hablaron de Tocoma. Tocoma está en el estado Bolívar. Yo no sé si están hablando más bien del TUI 4 y el Cuira. Y bueno, efectivamente esa es la siguiente obra. Durante estos años se gastaron ahí una gran cantidad de dinero, no se construyó nada, pero efectivamente es la siguiente obra. Pero yo quiero insistir, para tener buen servicio, no solo en Caracas, sino en todas las ciudades del país, con lo que ya tenemos construido, funcionando, podríamos tener un sistema, un servicio muchísimo, cuando yo digo muchísimo mejor que es, podríamos tener casi el doble del agua que hoy tenemos. Es decir, a nivel nacional, en Margarita pasa lo mismo, en Barcelona, Puerto La Cruz, en Maracaibo. Si usted pone a funcionar los sistemas que tenemos, puede duplicar la cantidad de agua en las ciudades, lo cual quiere decir que pues, tenemos una capacidad muy grande. Y con respecto, mire, nosotros, la única relación que tenemos con Calabozo es que el agua del embalse de Camatagua proviene del río Guárico, y el agua que alivia esa presa va para el Calabozo. Pero nosotros, para mejorar el servicio de Caracas, con Camatagua nos basta. ¿Ok? La siguiente fuente, no hay que ir tan al sur. La siguiente fuente queda aquí mismo en Panaquire, en el estado Miranda. Se llama el embalse de Cuira y es un embalse inmenso que está por construirse, pero que les repito, no es necesario en los próximos 5 años. Los 5 años que vienen tenemos que dedicarnos a reparar lo que ya tenemos. Listo, profesor. Unas preguntas que se relacionan mucho. ¿Qué hacer hoy en Venezuela cuando el agua ha perdido sus características? Pura, insípida, inolora e incolora. ¿Cuál debería ser el tratamiento del agua para beber desde los hogares, dado que el régimen no invierte en agua potable? Son 2 preguntas muy relacionadas entre sí. Mire, como yo le dije antes, los servicios públicos, los ciudadanos no lo podemos resolver por cuenta propia. Habrá un caso en que alguien construyendo un pozo de un condominio, por ejemplo, eso está pasando. Y eso está muy bien, le quiero decir. Eso no está en condición de riesgo en este momento, porque si el acueducto se repara
la extracción que tenemos la vamos a recargar nuevamente. Es decir, en el momento, lo que pasó en los años 60, 70, es que cuando dejamos de utilizar los pozos, el acuífero se recuperó muy rápidamente. Los ciudadanos, ¿qué podemos hacer? Primero, estar bien informados, como hoy ustedes están tomando noticias. Yo creo que la otra cosa es que nuestro derecho a reclamar hay que tenerlo permanentemente. Y alguien pregunta qué puede hacer el gobierno. Mire, el gobierno está en una condición complicada porque la abundancia petrolera no es tanto ahora, porque ha bajado mucho la producción petrolera y ha bajado también el precio del barril de petróleo. Pero yo les quiero decir que la historia de lo que pasó aquí tiene más que ver con el talento. Nosotros comprobamos que si usted tiene mucho dinero, pero no tiene talento técnico para saber lo que se hace y por lo tanto pedir la opinión a los especialistas. Venezuela tiene una enorme cantidad de talento que se desarrolló en las universidades para entender los problemas técnicos. Y la segunda cosa, evidentemente, que nosotros hemos vivido problemas serios de tipo administrativo. Es decir, hay mucho dinero del Estado que debía ser bien manejado y fueron mal administrados. Si en el caso del agua potable, para que tengan una idea, cerca de 9.000 millones de dólares se invirtieron en distintas obras y algunas de ellas no tenemos nada útil y en algunas, y siempre lo comento porque es bueno tenerlo en la memoria, no porque quiero estar viendo para atrás, sino para adelante, es que con Venezuela construimos el mayor acueducto de Venezuela, se llama Acueducto Bolivariano. Deberíamos quitarle ese nombre en honor a la libertad, que es un tubo que tiene 180 kilómetros de acero y conecta a Paraguaná, que es un sitio tremendamente sediento, con un embalse que se llama Matícora, que nunca va a dar agua porque ese embalse está lleno de sedimento. Entonces, usted me pregunta, bueno, ¿cómo pudo pasar eso? Bueno, pudo pasar en un sistema que era autoritario, que cuando el jefe máximo mandaba hacer una cosa, la hacían. Y bueno, y además ayudó mucho el que eso se hizo con el fondo chino, que fue una de las cosas más terribles desde el punto de vista de la transparencia. Ustedes saben que el manejo de los dineros públicos requiere que uno lo vigile y cuando metieron en el medio iraníes, brasileños o chinos, ocurrió como en el caso de Matícora. Y todos los técnicos que teníamos experiencia dijimos, ese embalse está seco, no construyan ese pedazo de tubo. Bueno, lo que quedó fue un monumento en donde se gastaron 500 millones de dólares, muchísimo dinero, y no hay agua, ¿no? Y hay otra pregunta que a mí me dicen, bueno, ¿cuánto cuesta recuperar esto? Bueno, siempre me gusta decir, cuesta mucho talento, cuesta mucha inteligencia. Eso es lo más valioso que es lo que cuesta. Pero si nosotros invirtiéramos correctamente alrededor de 1.300 millones de dólares, llegaríamos a tener un servicio muchísimo mejor que el actual y comparable a los niveles de servicio que teníamos hace 20 años. Gracias por su respuesta. Un comentario que dice, los están en manos de militares. El suministro de agua es una forma de controlar a la población venezolana. Hay opresión en eso de los nuevos horarios de suministro. Y una persona insiste con la pregunta de si es bueno o es recomendable construir pozos en los edificios. Bueno, fíjese, yo siempre que me han preguntado de la intencionalidad, de que hay efectivamente un argumento que yo respeto mucho, que hay personas que dicen que este es parte de un plan político para someter a la gente con carestía, con falta de alimentos. Lo que yo puedo decir es que han puesto a resolver cosas gente que no sabe. Hay demasiadas personas improvisando en cosas serias. Mire, Venezuela tiene unos sistemas, por ejemplo, el sistema de metro de la ciudad de Caracas, es un sistema maravilloso, pero tiene complejidad técnica. Usted pone a manejar a eso a unos señores poco competentes, pasa lo que está pasando, ¿no? El segundo problema que yo creo que no fue intencional, pero estaba parte de la cuestión política, es que se propició que la riqueza venezolana fuera utilizada en provecho de la revolución latinoamericana. Es decir, estaba aceptado
que el Foro de Sao Paulo venía a recoger limosna en Venezuela. Es decir, cuando el señor Lula da Silva viene a Venezuela en el año 99, todavía él no es presidente de Brasil, pero evidentemente que vino a decir cómo ayuda el erario venezolano a la victoria de Lula en Brasil. Entonces, el tema del manejo del dinero fue otro problema crucial, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente termina siendo una forma de dominación y una forma de control político, pero no creo que fue intencional, porque trae muchísimos problemas. Mire, yo le quiero decir, gobernar un país con falta de agua es un problema, porque la gente tiene una rabia, una tristeza, un dolor dentro del corazón, y eso es muy delicado. Es decir, y la otra cosa es que si usted no tiene agua, genera unos problemas de salud que son enormes, que yo no puedo pensar que ningún gobierno quiera tenerlo. Construir pozos en cualquier sitio porque no hay, perdón. Lo perdimos 5 segundos cuando usted estaba diciendo que era un problema gobernar un país sin agua. Entonces se perdió la conexión un poco. Si puede retomar la idea, por favor. Como no, yo digo que esta situación de servicio público es posible que está en una condición de dominación, pero mire, genera enormes problemas de gobierno, genera problemas de salud pública, genera problemas de rabia y disgusto de la gente, genera problemas de animosidad, es decir, hay una cantidad de protestas que no son despreciables. Es decir, yo no creo que sea deliberado porque le genera muchísimos problemas a este gobierno y a cualquier gobierno. Es decir, cualquier gobierno sueña con tener servicios públicos que funcionen porque es una cosa fundamental para mantener el gobierno. Nadie sabe la rabia de las personas cómo termina. Todos los que saben un poquito de historia, y ustedes lo saben igual que yo, saben que eso es muy peligroso, ¿no? Y me preguntan con respecto al tema de los pozos. Pues mire, en las ciudades en que tenemos buenos acuíferos, como en el caso de Caracas, efectivamente, ¿qué les puedo decir yo? Yo conozco unos cuantos condominios que les cambió la vida. ¿Entiendes? Se pusieron de acuerdo, tu inversión importante, los pozos en Caracas cuestan entre 20 y 30 mil dólares, la gente se juntó, en algunos casos tuvieron que vender cosas, pero bueno, ¿qué les quiero contar a ustedes? Que cuando uno no tiene agua en su casa, no tiene paz. Entonces, esa situación, si nosotros en los próximos años vamos a recuperar el acueducto Caracas, a mí no me preocupa, porque ese acuífero tiene una capacidad enorme y va a ser recuperado. Ahora, si esta situación terrible que tiene el acueducto Caracas se mantiene, de verdad que no va a bastar el agua y además podemos agotar ese renovable, pero que si lo sobreexplotamos no lo tienen. Pero hasta el momento, yo lo que le puedo transmitir es, mire, en este momento es una acción válida, el testimonio de la gente que lo ha resuelto es buena. En general, el agua de los pozos de la ciudad de Caracas son de muy buena calidad. Una sola recomendación permanente es que haya un tapón sanitario, un control de no tomar agua de los acuíferos someros. Eso quiere decir, sí tiene sentido construir pozos profundos, los pozos superficiales en general están contaminados. Eso quiere decir que cuando usted vea en un barrio que la gente construye un pozo a mano de 8, 10 metros de profundidad, eso no sirve, porque los acuíferos superiores están muy contaminados y ustedes que hacen trabajo social en los barrios, les quiero decir que la mayoría de eso que llaman manantiales en los cerros de Caracas es filtración de las aguas negras del sistema. Y no son manantiales de agua limpia. Ok, y se lo puedo decir con mucha propiedad porque yo conocí esa situación en el año 92, 93, en los barrios de Carapita, en los barrios del Valle, de Coche. Ahora, el agua es limpia, pero claro que es limpia porque resulta que al pasar por las arenas del mismo barrio, esos acuíferos, la mejor señal de que no son de agua natural es que hay, inclusive en el verano, cuando no hay lluvia hay, pero entonces lo que le quiero decir es, mire, a lo mejor ese agua sirve para otra cosa, tomarla. El problema es que efectivamente nosotros detectamos la presencia de patógenos y de distintos microorganismos que no aconsejan que se utilice ese agua para tomar.
Muchas gracias, profe. Realmente preocupante toda esta situación, peor de lo que ya conocíamos con este último dato que nos acaba de dar de los pozos estos que surgen en las comunidades que creemos que son agua potable, limpia, exacto. Aquí hay un comentario, dice, hay acueductos donde los estanques de almacenamiento no están operativos, por tanto, no se manejan zonas de presión en las redes de distribución. También hay un comentario que dice que, bueno, efectivamente dilapidaron $1 millón. Pregunta, ¿es posible contar con fuentes de financiamiento internacionales para la reparación del sistema de distribución de agua? Y también, ¿cómo mejorar la situación del agua? Consciente de que la mariposa está colapsada. ¿Me escucha, profe? La última no, profesora, es del embalse de la Mariposa, ¿a qué se refiere? Sí, preguntan cómo mejorar la situación del agua en el oeste de Caracas. Y hacen un comentario de que el embalse de la Mariposa está colapsado. Ese comentario, si usted está de acuerdo con él o no es correcto. Muy bien, mire, y la primera pregunta se refiere a los tanques. Los tanques son compensadores horarios. Eso quiere decir que los tanques entre una ciudad, cuando funciona bien el acueducto, se llenan por las noches y los vamos consumiendo durante el día. Cuando el suministro es insuficiente y además es intermitente, como lo tenemos ahora, la mayoría de los tanques están vacíos. Es más, en algunos casos tenemos personas viviendo dentro de los tanques, ¿no? En el caso del tanque de jardín botánico que tiene la universidad, durante algún tiempo tuvimos alguna gente así. Si los tanques no se usan, ocurre eso. Pero es consecuencia de lo mismo, ¿me entiendes? Si usted a la ciudad de Caracas le añade a la producción que actualmente recibe, que son 12.000 litros, le añade 8.000 litros por segundo, mire, todos los tanques de la ciudad fluctuaban y funcionaban perfectamente, ¿no? Sí, eso es así. En el tema del oeste de Caracas, mire, efectivamente en el oeste de Caracas tenemos, en los dos extremos de la ciudad, en el este y en el oeste, tenemos zonas con muy mal abastecimiento. De hecho, en el caso del oeste, tenemos todas las barriadas del municipio de Sucre, tenemos el 23 de enero, pero después en Antímano tenemos Carapita, la parte alta, y de ahí continúa hasta el Junquito. Muy mal servicio. Pero bueno, mire, yo lo que les puedo dar testimonio es que la situación de servicio en el año 92 era muy mala y que el problema del agua era terrible a tal nivel de que en aquella época se hicieron estudios de cómo mudar a Caracas, a Caicara. Si eso no es un invento moderno, sino que, se digo, mire, el agua era... Bueno, yo lo que le quiero decir es que trabajando durante 7 años, por cierto, una época en la cual había muy pocos recursos, porque, mire, el barril de petróleo en esa época llegó a costar $10. Eso quiere decir que a pesar de que teníamos una producción importante, el fisco tenía muy pocos recursos. Pero cuando un servicio funciona, las personas, las familias pagan por él. Si yo ahora le pregunto a ustedes, mira, ¿qué pagaría usted por tener un buen servicio de agua? Y yo le diría, mira, hay que pagar $10, $20, $30. Bueno, si nosotros sabemos cuánto cuestan las cosas cuando vamos a comprar un kilo de queso blanco, si yo tuviese un buen servicio de agua, pagaba. Y eso fue lo que pasó. En aquella época, los ciudadanos de Caracas pagaban el agua mucho más de lo que pagan ahora. Oye, pero nosotros, administrando con transparencia los recursos, construimos un montón de obras, incluyendo el embalse de Taguasa, que se entregó en el año 98, de tal manera que el segundo embalse del sistema se construyó en esa época. Entonces, esa es un poco la respuesta. El buen servicio llevó que en el año 99, y ustedes pueden revisar las encuestas, el problema del agua se convirtió en el problema número 9. Quiere decir que había muchos otros problemas que resolver. Eso quiere decir que les podemos dar testimonio que servicios públicos manejados correctamente conducen a la satisfacción de las personas, que alguna vez la principal causa de agitación política y social en el Valle de Caracas, año 92 a 93, era la falta de agua, y que terminó siendo un problema que simplemente los ciudadanos
lo sacaron de su mapa, ¿no? El embalse de la Mariposa, lo que les quiero decir es que el embalse de la Mariposa es un almacenamiento que se llena principalmente con el agua que viene del Tuy 1. Quiere decir que no se llena con las aguas de la quebrada de San Antonio de los Altos, ¿me entiendes? Sino que él tiene un tubo de 2 metros de diámetro que trae agua de Tuy. Como ese sistema está parcialmente dañado, como ya decíamos, todo el agua que llega se utiliza prácticamente para los Altos Mirandinos, que sale de ahí, el agua de Los Teques, de San Antonio de los Altos y de Carrizal. Entonces, cuando usted pase por ahí, le dé tristeza porque está muy vacío. Bueno, pero miren, no está muy vacío porque el agua que viene de esa cuenca no llegó, sino porque el agua que viene del Tuy es insuficiente. En el momento que usted repare el sistema Tuy 1, en menos de un mes usted llena ese embalse y lo tiene como debería tener, porque es un embalse de emergencia. Está ahí para que el día que haya un problema se pueda utilizar el embalse. Pero efectivamente está en muy malas condiciones ahora, además está lleno de bora, está muy sucio. Bueno, entonces efectivamente creo que es parte de una misma enfermedad. Profe, aquí uno de nuestros profesores, que es trabajador social, dice: excelente, gracias por la explicación de los manantiales. En mi acción profesional he conocido específicamente en Antímano casos de pozos de agua limpia, entre comillas, ¿no?, que está bajo el nivel de quebrada del DF. Comenta la profesora María Angelina Rodríguez: el acceso al agua potable es un derecho humano y cómo debe ser otorgado por el Estado, pero ahora recae en el ciudadano. ¿Cree que la presión cívica sostenida pueda generar respuestas favorables? Muchas gracias a la profesora Nina por la pregunta. Mire, lo que pasa es que generalmente en cualquier país del mundo un problema de servicios públicos genera un nivel de disgusto en la población que tiene enorme fuerza política. Y usted dice, bueno, ¿y por qué aquí no pasa? Bueno, mire, porque hace unos años que el mecanismo electoral no está funcionando. Entonces, el mecanismo de la presión social funciona cuando los gobernantes saben que el disgusto termina siendo manifestado en votos. Y eso hace que haya una relación directa. Es decir, en el caso de la hidrocapital del año 92, Carlos Andrés Pérez sentía que el mal servicio generaba un disgusto de los ciudadanos y cambió la situación. Dijo, mire, vamos a cambiar la gente que dirige Hidrocapital, vamos a darle inmunidad política a esa gente, en fin, hubo una reacción política. En el caso nuestro es un caso muy extraño porque la gente protesta porque no tiene gas, porque no tiene luz, porque no tiene agua, porque el metro funciona muy mal. No es que la gente está callada, la gente protesta, pero eso no ha tenido respuesta. Miren, no solamente no ha tenido respuesta práctica, sino que inclusive dentro del discurso, profesora, ni siquiera tenemos una promesa de que la cosa se va a arreglar, sino como que eso que está ahí, más bien el discurso es confórmese, pues, acostúmbrese. Mire, no solamente no tienen agua los ciudadanos, no tienen agua los hospitales. Mire, el hospital universitario de la ciudad universitaria estuvo durante 2 años sin agua, del piso 5 hacia arriba. Todos los niños que nacieron allá en el servicio de obstetricia, en el piso 11, nacieron en un ambiente donde no había agua, donde todo el agua se maneja con pipote. Dice, bueno, ¿cuál es el nivel de insensibilidad que un tema además local, que es un hospital, no lo podamos resolver? Entonces, efectivamente, lo que podemos decir es, en este momento, el mecanismo por el cual la protesta se convierte en un voto negativo electoral no está funcionando. Eso hace que el Estado tiene muy poca demostración, no solamente de sensibilidad, sino que en cualquier país, en este también, era obligatorio que usted se comprometiera cuándo lo va a resolver. Y tenemos tiempo que eso no nos lo dicen. Es decir, a nosotros preguntan, bueno, mire, y si nosotros decidiéramos arreglar el sistema de Caracas, ¿cuánto tiempo tardamos? Se hacen 3 años. ¿Y cuánto cuesta? Nosotros sabemos cuánto cuesta. Por cierto, cuesta menos
que comprar camiones cisterna. Entonces, ¿cuándo esto comienza a mejorar? Mira, cuando el gobierno diga, voy a empezar a hacer las cosas distintas. Si usted sigue haciendo lo mismo que siempre hizo, pues las cosas no van a cambiar. Y de verdad que yo creo que lo más importante de este foro hoy es que entendamos que el sistema democrático es imperfecto, tenía muchos efectos, pero tenía una cosa buena. Cuando hacíamos cosas mal hechas, había un mecanismo para repararlas, para reformarlas, ¿me entiendes? La protesta de la gente tenía un eco, ¿me entiendes? Sí, yo le doy mucho el testimonio a la gente. Mire, yo fui presidente de Aerocapital, yo no conocía al presidente Pérez, yo lo conocí el día que me nombraron. Y entonces eso quiere decir, bueno, que el problema no era un problema de simpatía o de simpatía con un proyecto político ni con un carnet, sino el problema era un compromiso sobre la práctica. Y bueno, no solamente estuvimos con el presidente Pérez, estuvimos con el presidente Ramón J. Velázquez, estuvimos con el presidente Caldera. Por supuesto, el primer mes que llegó el presidente Chávez, dijo que nosotros teníamos que ir a trabajar por otro sitio. Bueno, han pasado 20 años y yo les quiero decir, en estos 20 años jamás el gobierno ha llamado para preguntar nada. Y ha cometido errores tras errores en el tema de agua. Nosotros podemos decir responsablemente, ese problema tiene solución, ese problema puede resolverse y tiene que comenzar el primer día con que el gobierno diga, vamos a empezar a reparar este problema, y entonces ese día los venezolanos vamos a empezar a tener esperanza. Bueno, profe, ojalá así sea y que venga un cambio pronto también. Una profesora nuestra pregunta si es posible contar con fuentes de financiamiento internacionales. Mire, sí, hay un proceso. En cuanto a la pregunta, en cuanto al tiempo que usted explicaba, esos 3 años serían para reparar todo el sistema de distribución de agua del país o solo el área metropolitana. No, mire, nosotros hay una iniciativa de los organismos de cooperación internacional. ¿Por qué? Bueno, primer problema que Venezuela debe una cantidad de recursos importantes, del orden de los 120.000 millones de dólares, es nuestra deuda pública. Entonces, por supuesto, eso tiene que resolverse, porque Venezuela no va a poder pagar esa deuda por mucho tiempo. Es decir, está en condición de demora y necesita una ayuda especial para que eso se pueda pagar en más tiempo. Eso es uno. Evidentemente que entonces, además de eso, el país tiene distintos niveles de destrucción en el área económica, en el área de los servicios públicos, en el área de la infraestructura. Entonces hay un diseño de cuánto necesitaría Venezuela para reconstruirse. Y eso se ha hecho, se ha investigado. Yo he trabajado en el área de servicios públicos. El monto, como yo les dije, está en el orden, en el caso de agua potable, como en el orden de los casos de la energía eléctrica, en el orden de los 12.000 millones. Ese esfuerzo lo lideriza el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Puede repetir la última idea sobre los millones que se requieren? Que se le fue el audio. Disculpe. Sí, cómo no. En el caso de agua potable, 1.200. En el caso de energía eléctrica, 13.000. Pero para todo el país, efectivamente eso es para todo el país. Y como es un elemento fundamental de gobernabilidad, es decir, si en Venezuela tenemos una transición política y hay un nuevo gobierno, eso es un problemón, tener los problemas de servicio público. ¿Por qué? Porque un nuevo gobierno no puede ser represivo, tiene que ser escuchar a la gente. Entonces es un problema fundamental de gobierno. Entonces los temas de servicio público se han estudiado con mucho detalle y el plan está hecho para recuperarlo en todas las ciudades del país, ¿no? Efectivamente, tanto en el caso de agua como en el caso de electricidad. Pero efectivamente la ayuda internacional solamente llega si Venezuela vuelve a tener un régimen con características democráticas. ¿Qué quiere decir características democráticas? Mire, que tenga sistemas de control, que el Ejecutivo Nacional no pueda hacer lo que sea, que haya un parlamento debidamente nombrado, que haya una Contraloría independiente, que haya, bueno, los elementos de control que ustedes lo conocen mejor que yo, que soy un ingeniero de pico y pala. Ustedes saben lo que
consiste un gobierno. ¿Y por qué quieren un gobierno democrático? Bueno, porque si alguien nos va a prestar más dinero, tienen que tener garantías de que ese gobierno lo va a usar bien. Y nosotros tenemos una historia de mal uso de recursos enorme. Es decir, en los últimos 20 años hay demasiados casos en que el dinero no funcionó. Este caso, pues nosotros tenemos un problema de agua, entonces compran unos camiones cisternas. Esos camiones cisternas, dentro de 6 meses, van a estar en un cementerio donde mismo están unos autobuses que se llaman Yutón. ¿No se acuerdan ustedes de los Yutón? Bueno, hay Sí. como 6.000 autobuses en un cementerio. No tenía ningún sentido comprarlo. Bueno, alguien hizo una fiesta con esa compra y con... Ajá. Entonces no hablemos de eso, pero lo que quiero decir es que sí hay una disposición internacional de ayudarnos. Mire, sobre todo porque Venezuela se convirtió en un problema, porque si usted, en vez de recibir gente, se dedica a expulsar a sus ciudadanos, si la situación sigue aquí, nosotros estamos generando un problema terrible en la región, en los vecinos. ¿Por qué? Bueno, porque hay 5 millones de venezolanos que se tuvieron que ir y muchos de ellos se tuvieron que ir corriendo. Entonces, ¿hay una disposición a ayudar a Venezuela? La hay. ¿Hay un plan para recuperarlo? Lo existe. Si el plan país no es una consigna política, sino que es un cuerpo estructurado de estrategias y de cosas que los ingenieros y los economistas hemos producido. ¿Hay disposición de ayudar a Venezuela? Toda. Pero acuérdense que los organismos internacionales nos dicen cómo hacen ustedes para no ser Haití. Es decir, porque entendamos, Haití es una historia muy triste, pero Haití ha recibido a lo largo de su historia miles de millones de dólares de ayuda y sigue tan pobre como siempre. Bueno, una de las condiciones es que tengamos un gobierno democrático, profesora. Ese es un tema importante, entonces pasa por un tema político, que es, mira, hay que buscar una solución política aquí, hay una solución en que cabemos todos los venezolanos, pero el sistema tiene que ser un sistema democrático y representativo. ¿Para qué? Bueno, para que los recursos que recibamos los manejemos con calidad, con talento, que sean reproductivos, que no se pierdan, y entonces Venezuela volverá a ser un país competente para producir nuevamente lo que necesita para pagar sus deudas. Gracias, profe. Le voy a leer los comentarios y las preguntas. Nos quedan 7 minutos. 7 minutos. Entonces le voy a leer acá varias de los comentarios para que usted pueda dar allí una respuesta. La situación técnica organizacional de las alcaldías, tomando en cuenta qué orden les asigna la gran responsabilidad sobre el servicio del agua. Aquí hay un... profe, me lo voy a escuchar porque vi que se perdió un poquito la señal. Sí. Ok. ¿Cómo observa usted la situación técnico organizacional en las alcaldías, tomando en cuenta y qué orden le asigna la responsabilidad sobre el servicio de agua a las alcaldías? ¿Qué opina sobre, sí, sobre la moratoria? Ajá, dígame. O si quieren me dice todas las preguntas para que aprovechemos el tiempo, que nos queda muy poquito. ¿Le parece? Sí, queda poquito. Ajá, ya se me fue aquí alguna. Un comentario, en conclusión, mientras esté este sistema gobernando, no hay una solución definitiva al problema del agua potable. Bueno, aquí hay unos comentarios un poco jocosos que dice que si nos seguiremos bañando con agua amarilla. En el hospital José Ignacio Baldó tampoco hay agua. Reportan por acá unos colegas de... la pregunta era sobre el papel de las alcaldías en el suministro del agua. Sí, pues, se puede conocer estudios estadísticos de cómo serán las lluvias en el 2021. ¿Qué sugiere para las comunidades que tienen pozos superficiales? Sabemos que el Estado no da respuesta y la única solución que han conseguido es resolver el problema de la falta de agua. Digamos, esas comunidades con pozos. Listo, profe. Y se le perdió un poco el audio cuando explicó, aquí me están reportando que algunas personas no escucharon completo lo de la mariposa. A ver si puede redondear allí la idea porque se fue el audio en ese momento en algunas conexiones. Otra pregunta, ¿existe un racionamiento planificado o es una distribución por zonas? Mientras otras zonas quedan padeciendo entre días y meses,
o es un círculo vicioso de distribución de agua en las comunidades? De acuerdo, profesor. A todo- Se me fue aquí un poquito el audio. Ajá. Sí, profe, Nos quedan vamos 4 a... minutos. Sí, ahora quedan 4 minutos. Vamos Ok. a dejarlo seguir, que no- De, ¿Aló? Bien. sí lo veo. De todas maneras, profesora, puede compartir mi correo si alguna pregunta queda pendiente y alguna persona me quiere preguntar directamente. Yo estoy a la orden de ustedes. Primera pregunta, el tema de Gracias, los profe. municipios. Miren, constitucionalmente los municipios son muy importantes en el servicio. Ahora, en la realidad, los municipios tienen demasiados problemas y los servicios de agua modernos son de grandes metrópolis, es decir, segmentarlo en ciudades chiquiticas. Entonces, la respuesta es, mire, los municipios deben funcionar como los contratantes del servicio, aun cuando la empresa que presta el servicio desde el punto de vista técnico y económico es preferible que sea de toda la conurbación, es decir, no solamente de un municipio, por lo tanto es obligatorio lo que se llama las mancomunidades municipales, ¿no? En el segundo tema, el hospital de La Yaguara, efectivamente está anotado, es uno de los hospitales con problemas. En el caso de qué va a pasar en el 2021, mire, los hidrólogos son muy buenos para decir lo que pasó, pero en la predicción es de muy corto plazo. Nosotros no sabemos cómo va a ser desde el punto de vista hidrológico el próximo año, pero como yo le comenté anteriormente, de todas las ciudades del país tienen capacidad suficiente, si se manejan bien, para que durante un periodo lluvioso se recuperen totalmente. El tema de los pozos superficiales, miren, el problema fundamental es que ese agua, aunque tenga buena apariencia, está contaminada, porque su origen son las mismas aguas negras. Eso quiere decir que cuando usted hace un análisis detallado, ahí hay presencia de coliformes y de otras cosas. Entonces, puedo utilizarla para otras cosas, pero de verdad que no puedo utilizarlo ni para preparar comida, ni tampoco para tomar. Para esas labores tiene que buscar agua de otras características. Y en el caso de la mariposa, lo que yo les decía es que ese embalse recibe 4.000 litros por segundo por el sistema TUI 1. Así es desde el año 1956. Usted lo ve vacío, pero porque ese sistema que trae agua para Caracas está funcionando muy mal. En este momento solamente trae 1.000 litros, pero lo que yo le expliqué es que si nosotros reparamos el sistema TUI 1, que en vez de traer 1.000 litros tenga 4.000, nosotros ese embalse lo podemos llenar en menos de 2 meses. Y nos van a cortar, profesora. Ya terminó, profe, que se me fue un segundo el audio. Sí, ya terminé, profesora. Ok. Lo que Bueno, le quería profe, decir es que dígame. comparta el correo por si alguna pregunta quedó pendiente, que los profesores y los alumnos puedan preguntar a través del correo también. Incluso su cuenta de Instagram, profesor, si quiere la da, y por allí Sí, también le pueden hacer algunas preguntas. es Lo muy fácil. etiquetan y... Está Ok. bien. Es José de Viana. Bueno, José de Viana, no se nos olvide. Bueno, profe, ya nos quedó un minuto. Quiero agradecerle nuevamente por haber estado con nosotros. De todas las actividades que hemos hecho, esta es la que ha tenido más participación, preguntas, comentarios.